¿Qué dirían que es la facilitación? Yo diría que es propiciar espacios, entornos, medios y recursos para que un grupo pueda socializar un conocimiento, ¿no? Desde Cierto. un enfoque más horizontal. Ujú, muy bien, Eduardo, muchísimas gracias. Miriam. Hace tiempo escribí algo sobre un tipo de facilitación y lo que me salió fue que es acompañar un camino de alguien, un camino que puede inicialmente para esa o esas personas darle incertidumbre o cierta inseguridad, ciertas preguntas. Entonces es acompañar, brindando algunos recursos, pero principalmente ayudando al descubrimiento de los recursos propios para Ujú, transitar de un punto a otro punto del camino de cada uno. De un qué punto bonito en eso. el que aún no se conoce todo el potencial, a un punto en el que florece ese potencial y de Mm, un punto en el que nuestro mundo de conocimiento tiene una amplitud a otro punto en el que me enriquezco con otros conocimientos también. qué bonito Acompañar eso en un que dices. aprendizaje mutuo. Qué bonito eso que dices, Miriam. Muchas gracias. Marcelo. Yo diría que la facilitación es una metodología donde lo que se busca es estimular, digamos, incentivar para que los participantes puedan compartir su conocimiento, ¿no? Sus experiencias y a Mm, partir de ahí construir con nuevo conocimiento, un mm, conocimiento que nutra a mm. todos. Y eso es cierto. Y mi siguiente pregunta, ¿por qué ahora es relevante la facilitación? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe de que de repente, por ejemplo, en las empresas, en el momento en que elaboran términos de referencia, de un tiempo a esta parte, empiezan a aparecer estas competencias de facilitación como competencias no colaterales, sino competencias, incluso competencias núcleo de profesionales? Sí, antes la facilitación, si hacemos un pequeño paneo de la historia de la facilitación, evidentemente se relacionaba muchísimo con la educación, ¿no? Pasando por la educación popular, por ejemplo, los paradigmas educativos, la pedagogía de Paulo Freire, en la que la educación era el elemento central y ahí las técnicas diferentes para hacer procesos participativos, ¿sí? Empiezan a entrar en juego. Yo todavía recuerdo el manual rosadito de dinámicas participativas para la educación popular. Sí, pero ahora me pregunto, ¿por qué razón ahora, incluso en empresas, están convocando facilitadores? Están cambiando la forma de liderar los equipos. ¿Por qué la facilitación ahora está empezando a entrar en juego? ¿Y cuál será, pregunto, cuál será la proyección de la facilitación, no solamente al corto plazo, sino al mediano plazo, con la irrupción de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, los equipos ágiles, etcétera, 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 con este cambio que está dando tan tangencial que está dando la humanidad en términos de la modificación de su manera de trabajar? Porque la inteligencia artificial no es solamente ChatGPT. La inteligencia artificial va a transformar la manera en la que las personas trabajan y se conectan. Entonces yo quería preguntarles, ¿por qué la facilitación? ¿Qué le espera a la facilitación en el futuro? Siendo las definiciones que ustedes acaban de proponer. ¿Qué nos espera? ¿Qué espera la facilitación? Ercilia dice, porque ahora se están centrando en el ser con su cosmogonía antes que en el tener, bien sea conocimientos técnicos o académicos, se parte de qué conocimiento ancestral tiene cada ser en especial. Y aquí viene otra pregunta. Juan Francisco dice,
competencias blandas, ¿serán suficientes? ¿Serán suficientes en un entorno de tanta complejidad como el que estamos empezando a vivir? ¿Serán suficientes esas competencias? Y viene ahí otra pregunta casi inmediata para hacernos, y es el tema de cómo es el contexto actual. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de facilitación conectada con el contexto? Y vamos a ver que el contexto es de mucha complejidad. Quizás una de las determinantes más importantes de este contexto es que es un contexto de quizás, que jamás en la historia de la humanidad los seres humanos hemos tenido acceso a tanta información. De hecho, un niño de 10 años tiene acceso a más información que la mayoría de nosotros hemos tenido hace unos 20, 30 años atrás. Es decir, que estamos viviendo un contexto elevadamente veloz, altamente complejo. Digo elevadamente veloz, entre comillas, porque ni siquiera podemos predecir lo que va a ocurrir de aquí a 3 meses, en términos de la singularidad tecnológica que está a punto de presentarse, en términos a los alcances y el avance que puede tener la inteligencia artificial generativa, por ejemplo. Es decir, una inteligencia artificial que no solamente va a ser capaz de estructurar un patrón de lenguaje avanzado, sino en definitiva de crear nuevos contextos. Entonces el contexto actual es un contexto en el que nunca la humanidad ha vivido. Y como lo decía Boaventura de Sousa, en una época de crisis, en una época de cambio, lo primero que entra en crisis son nuestras formas de pensar y nuestras formas de pensar el trabajo conjunto. En términos de teoría, se dice que el entorno que vivimos es un entorno VICA. Claro que la palabra ya ha quedado hasta obsoleta frente a lo que realmente está ocurriendo. Un entorno VICA es un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Es un escenario donde las cosas cambian muy rápido, no se puede predecir a través de la lógica lineal, entran en juego muchísimas variables y sobre todo la ambigüedad es tal que los modelos tradicionales simplemente ya no sirven para manejar. Está empezando la realidad de los seres humanos a funcionar con otro tipo de reglas. Las reglas de un tiempo complejo, ambiguo e incierto son muy diferentes a las reglas con las que hemos venido viviendo. Es decir, que hay una gran necesidad de personas que puedan manejar la complejidad de una manera creativa. Este es el mapa de Internet. Este es era el mapa de Internet hace unos 7 años. Mira la gran cantidad de conexiones que hay. Quiero preguntarles, ¿qué creen que son los dibujitos, las cositas amarillas en el mapa? ¿Qué creen que son? ¿Qué dirían? ¿Serán redes? ¿Sabes? Son aviones. ¿Aviones? El 29 de junio del 2018 ha sido el día con mayor cantidad de aviones al tiempo en el aire. ¿Sí? Entonces observa la gran complejidad que está teniendo ya la humanidad. Pero por otro lado, somos un desastre. Esta es una fotografía global. Si el mundo fuese una aldea de tan solo 100 personas, 80 vivirían en condiciones infrahumanas, 70 serían analfabetas, 50 desnutridos, 1 tendría educación universitaria, 1 poseería un computador, 6 poseerían el 60% de la riqueza,
57 asiáticos, 21 europeos, 14 americanos, 8 africanos, 30 blancos, 70 no blancos. Observa que con esta gran cantidad de información, esa gran capacidad que tenemos como seres humanos, imagina lo que estamos construyendo. Mo Gavdat, que es el encargado, que era el encargado del proyecto, le llamaban proyectos de lanzamiento lunar, así se llamaba el grupo de trabajo de Google, con tecnología experimental. Mo Gavdat es el que renuncia hace algunos años atrás, precisamente para hablar un poco de la inteligencia artificial. Cuando le preguntan a él cuál piensa que puede ser el futuro de la humanidad en términos de la aparición y la conexión con la inteligencia artificial, él dice, pues solamente hay dos posibles: o aprendemos a utilizarla o ella nos va a utilizar a nosotros. Entonces, y aquí viene lo interesante, pero también lo terriblemente preocupante que tiene que ver con este contexto de alta facilidad y de alta complejidad, que no te puedes escapar de él. O sea, en este momento, la idea de irte a una montaña y quedarte ahí arriba mientras las cosas se tranquilicen ya no es posible. Estos cambios nos van a afectar sí o sí. No tenemos otra opción. Y la única manera de pensar en la complejidad de una manera positiva es aprendiendo a gestionar la diferencia, la diversidad de pensamiento, la diversidad de opiniones, la diversidad de opciones. ¿Por qué razón? Porque en la complejidad una visión no es suficiente. Mientras más visiones existan, más fácil es gestionar la complejidad. Y entonces aquí empieza a aparecer esta necesidad, no solamente de personas expertas en procesos participativos o grupales, sino expertos en la gestión de la transformación de personas y los grupos. Una gestión y una transformación que va más allá de lo terapéutico, que va más allá de lo organizacional y empieza a incorporar los avances que existen actualmente de la teoría social para acompañar a las personas en algo que es ahora muy claro. Acompañar a las personas y los grupos no solamente a elevar su efectividad, que es una buena idea, sino acompañar a las personas y a los grupos a evolucionar, que es muy diferente de solamente incrementar su capacidad y efectividad. La evolución es uno de los secretos que tiene este momento, porque la ciencia ha avanzado tanto que podemos de alguna forma pautar cuáles son las rutas que los seres humanos damos y tenemos para ir ampliando nuestra perspectiva de mundo. Eso antes no existía. Ahora los estudios de la conciencia nos permiten ver que mientras más elevada es nuestra conciencia, más cosmovisiones caben dentro de ella. Y eso hace que podamos gestionar la complejidad. Yo sé que muchos de ustedes reconocen alguno de estos objetos. ¿Alguien reconoce alguno de ellos? ¿Alguien reconoce alguno? A todos, creo. Sí. Sí, todavía me tocaron. Todavía te tocaron, ¿cierto? Ercilia, Erika dice el teléfono, Ercilia dice todo. Sí, pues por eso nosotros somos clásicos, ¿sí? Pero si yo le muestro esta misma fotografía a mi sobrinita que tiene 9 años, ¿qué crees que va a decir? No va a reconocer ninguno de ellos. Es más, ni siquiera va a saber para qué se usaban. Yo recuerdo que cuando le mostré a mi hija Valeria tiene 25 años en este momento, el cassette, Valeria no podía saber de qué se trataba, cómo era eso.
Yo le conté que aquí grabábamos música y Valeria me dijo, ¿grabar, papá? ¿Qué es grabar música? Yo dije, bueno, pues pones el cassette y esperas de la radio y pones para grabar y luego eso graba en el cassette y Valeria me decía, papá, pero a ver, ¿y cómo se conecta a internet la radio? No, 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 eso no ocurre. No hay necesidad de conectar a ningún internet. Es más, nosotros grabábamos, Valeria descarga música. Es más, ni siquiera descarga. Ahora con Spotify tiene acceso a millones de canciones en su celular, cosa que era impensable para mí. Y eso es lo que hace que en la diversidad ahora en el mundo sea una diversidad de puntos de vista, una diversidad de cosmovisiones. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo le digo a Valeria el mismo consejo que mi abuelo me dio, mi abuelo me dijo, hijo, tienes que trabajar en una empresa, hacerte amigo del jefe. Ah, Ercilia tiene su casa. Qué bonito eso, sí. Me dijo, tienes que trabajar en una empresa, mejor si es estable, para que así te paguen un sueldo mensual y además te den acceso a salud, a jubilación. Te vas a hacer amigo del jefe porque él te va a promover. Y el ideal de mi abuelo era trabajar en una sola empresa toda su vida, como que así lo hizo. Él empezó en la rama judicial en mi ciudad Sucre y cuando se jubiló del mismo puesto del que empezó, con pocas modificaciones. Yo intenté darle ese consejo a mi hija Valeria. ¿Qué creen que me dijo ella? Mercedes, ¿qué crees que me dijo? Imposible. A la edad de los millennials, ellos saltan en pocos meses de un puesto a otro, no se fidelizan con nadie, sino más bien con una propia causa, con un propósito, no a las personas, no hay una afiliación propiamente a una marca. ¿Cierto? Y parece que estuvieran locos. Y Sí, ellos no les piensan tienen que, miedo. y ellos piensan que nosotros estamos locos. Exacto. O Sí. sea, observa que la diversidad del mundo ahora en este instante no es que seamos blancos, negros, verdes, hombres, mujeres o lo que sea. La diversidad actual en el planeta es que existe literalmente muchos tipos de pensamiento presentes. Están como nosotros, Mercedes, que hemos crecido con el cassette. Están otros jóvenes que han crecido sin el cassette, que descargan música de Spotify. Es decir, en este momento la diversidad mayor no tiene que ver con el color de piel, que quizás es la menos relevante. En este momento la diversidad mayor es la de formas de pensar. Por esta razón, aparece en este terreno de juego los facilitadores. Pero los facilitadores no son recreadores de los grupos. No son personas que hacen dinámicas grupales. También lo hacen. Tienen una gran cantidad de herramientas para hacerlo. Los facilitadores, desde la perspectiva integral, son profesionales capaces de conectar, armonizar y hacer sinergia las formas de pensamiento que tienen las personas. Eso quiere decir que el campo de trabajo de un facilitador es el pensamiento, cómo las personas piensan y cómo ese pensamiento puede darse de una manera armónica y de una manera tal que genere abundancia de opciones. Normalmente se suele entender a la facilitación bajo la idea de que está vinculado con solamente la dinámica grupal. Y muchos facilitadores pues aprenden a hacer eso. Dinámicas grupales, cuerdas altas, cuerdas bajas, Lego, muñequitos de Playmobil, ¿sí? Una gran cantidad de herramientas. Eso está bien, pero esa es una dimensión de la facilitación.
quizás la más visible de la facilitación, pero no necesariamente la que es la materia de trabajo de un facilitador. Un facilitador es un experto en conectar pensamientos y hacer que estos pensamientos, lo voy a decir un poco extraño, hagan el amor y tengan descendencia. ¿Sí? O sea, un facilitador es un experto en conectar formas de ver el mundo, puntos de visión, pero también puntos de vista, que son dos cosas diferentes. Puntos de visión, que son desde donde ves, y puntos de vista, que son posiciones desde donde tú ves. Por ejemplo, yo tengo un punto de visión muy diferente al punto de visión que tiene mi sobrinita Sofía, por el hecho de que yo, a través de mi experiencia, estoy ubicado en un lugar muy diferente para ver cosas muy distintas que lo que ve Sofía. Eso se llama punto de visión. Pero Sofía y yo podemos tener iguales puntos de vista respecto, por ejemplo, de que el equipo de fútbol Bolívar es el mejor que el Die Stronger en el caso de Bolivia. Tenemos iguales puntos de vista. Un facilitador no gestiona puntos de vista. Un facilitador gestiona puntos de visión, es decir, desde dónde las personas pueden ver y alcanzan a ver el mundo. Entonces la facilitación se convierte en una forma muy útil en estos momentos para gestionar la complejidad. ¿Por qué razón esto es clave? Esto es lo que Gabor Maté, en su investigación El mito de la normalidad, describe como la cultura tóxica. Una cultura en la que se privilegia el narcisismo, él le llama el empeliculamiento o la neurosis, en la que estamos trabajando en función solamente a los síntomas, elevada medicación. Va a ser la primera generación en la que los seres humanos vamos a tener que construir hospitales para niños, para desintoxicar a niños. En un país que no digo el nombre, los antipsicóticos son el tercer medicamento que se receta a niños. O sea, con toda esta gran cantidad de conocimiento que tenemos, observen que está apareciendo una cultura que privilegia el narcisismo, una cultura que privilegia la desconexión. ¿Y por qué? Porque este es un secreto a voces. Observa que la sociedad actual te dice permanentemente que no eres suficiente. Todo el tiempo, no eres suficiente, no eres suficiente, no eres suficiente. En tu casa, en tu oficina, tienes que ser la mejor versión de ti mismo, tienes que hacerlo mejor, no eres lo suficientemente digno, no has alcanzado lo suficiente. Y esa frase, no eres suficiente, lo que hace es generar crea una sensación de vacío. Y eso genera una adicción. Y esa adicción se convierte en desconexión, síndrome de víctima, crisis de sentido, adicciones, estrés, apariencias y máscaras, que son las características de la cultura tóxica. Pero esto no viene por la tecnología ni por la voluntad de las personas solamente. Esto viene porque hay desconexión. Gabor Maté dice que el trauma ocurre no porque te pasan cosas malas, sino porque cuando te pasan esas cosas estás solo o te sientes solo. Entonces observen que ante esta emergencia que es de esta cultura tóxica, comparándola con la tecnología que tenemos, que nos permitiría solucionar los problemas que tiene la humanidad más rápido. Necesitamos personas que sean hábiles en
conectar. Porque la desconexión está generando respuestas comunitarias ineficientes. La desconexión está generando respuestas organizacionales ineficientes. Incluso la desconexión está generando la terrible guerra que se está dando ahora entre dos países, un poco lejos de Latinoamérica, sin embargo, muy cerca de nuestro corazón. Entonces, la facilitación aquí adquiere otra dimensión. La facilitación es conectar. Los facilitadores somos expertos en herramientas y pensamientos, que es muy distinto. Una herramienta es algo duro, una pensamiento es una herramienta de pensamiento, que también es una herramienta, solamente que estamos habituados a utilizar herramientas en lo exterior. Hay pensamientos, formas de pensamiento que faciliten la conexión. Pero la pregunta es, ¿para qué la conexión? Y la respuesta es muy simple. La conexión es la única forma en la que los seres humanos podemos evolucionar. Ese es uno de los principales roles del facilitador, que no tiene que ver solamente con aprender a trabajar herramientas entretenidas o simplificadoras del conocimiento. Para mí, la facilitación es el arte y la tecnología de acompañar personas y grupos, no solamente facilitarlo, sino saber acompañar personas y grupos ¿en qué? En su proceso evolutivo. Es por esto que ahora la facilitación es una nueva dedicación que tiene un mercado bastante interesante, porque los facilitadores son expertos en hacer esas conexiones. Los facilitadores son expertos en diseñar procesos donde ocurren conversaciones y pensamientos que hacen que las personas cambien sus puntos de visión y armonicen sus puntos de vista. Es muy distinto un punto de visión a un punto de vista. Y un facilitador es un experto en las dos cosas. ¿Sí? Ahora, hay dentro de la facilitación dos definiciones que nos pueden ayudar a entender, pienso yo. La primera es que el facilitador es una especie de partero del grupo, una especie de partera del grupo. Les pregunto, ¿por qué será un facilitador un partero del grupo? ¿Qué dicen? Porque ayuda De en el proceso de gestación de esas conexiones, creo yo. de dar a luz, de dar a luz nuevas ideas, de dar a luz nuevas soluciones. Muchas veces los grupos se reúnen y personas en el grupo individualmente tienen 80 de coeficiente intelectual, pero cuando se juntan, producen resultados de 10 de coeficiente intelectual. Es decir, su estupidez se hace más grande. Cualquier parecido con los parlamentos, no estoy queriendo insinuar nada, pero pues personas muy inteligentes cuando se juntan producen resultados mediocres. Entonces un facilitador es un experto en ayudar a parir al grupo, parir nuevas ideas. ¿Por qué es parecido a un partero? Primero, no es responsable del tema en cuestión. Él tiene herramientas que le permiten literalmente ayudar a parir a cualquier mujer. Primera diferencia. Segunda, similitud, perdón. Segunda, tiene herramientas. Sabe improvisar, pero tiene herramientas. Tercera, nunca se pone en el lugar del actor.
Yo no he visto un solo partero que le diga a la mujer que está dando a luz, levántate, yo voy a parir por vos. No he visto nunca a alguien que haga eso. Un facilitador es lo mismo, nunca toma el lugar del actor central, pero lo anima. Sabe con su conocimiento especializado los momentos en los cuales tiene que intervenir y los momentos en los cuales tiene que dejar de intervenir para que el proceso natural de dar a luz ocurra. Entonces, un facilitador es como un partero del grupo. Y también otra metáfora que nos ayuda a entender la facilitación es que el facilitador tiene la habilidad de un taxista. ¿Sí? ¿Por qué será que se parece un facilitador de un taxista? ¿Qué dicen ustedes? ¿En qué se parece un facilitador y un taxista? Un buen taxista, pues, no el taxista que te da paseos por la ciudad y te cobra de más. ¿En qué se parece un facilitador? Conoce Eso, las direcciones. exactamente. Conoce las direcciones. Primero te pregunta, señor, ¿dónde quiere ir? ¿Sí? Y como él conoce la ciudad, sabe las rutas por las cuales te puede llevar. Conoce los patrones del tráfico, sabe que no tiene que ir a mediodía por las calles centrales y conoce la ubicación y aclara su sentido preguntándote. Entonces, un facilitador se parece a un taxista porque a través de preguntas, él va a encontrar la ruta más adecuada para llevarte donde tú quieres ir, no donde el facilitador quiere que vayas. Y eso supone herramientas muy diferentes. ¿Sí? Estas dos formas, el partero y la habilidad del taxista, son metáforas que me gusta entender de la facilitación. ¿Cuándo te das cuenta de esto? Y este es un elemento clave. Tú te conviertes en facilitador cuando te das cuenta que puedes hacer la diferencia, que tienes esta habilidad para conectar, que eres capaz de ver más allá de las paredes y puedes construir puentes. Lo percibes, percibes en ti que tienes esa habilidad de alguna manera ver más allá de las dos posiciones o tres posiciones. Puedes encontrar puntos en común. Y entonces eso es hacer la diferencia. ¿Sí? Esto es la facilitación integral. Lao Tse diría del facilitador: un líder es mejor cuando la gente apenas sabe que existe. Y cuando su trabajo está hecho, su objetivo cumplido, ellos dirán, nosotros mismos lo hicimos. Yo creo que esta es la esencia de un facilitador: acompañar en su proceso evolutivo a personas y grupos, y cuando ellos están caminando su propio camino, dicen, lo hicimos nosotros mismos. Y el facilitador entonces se convierte en una persona que está impulsando, acompañando la energía del propio grupo en su proceso evolutivo. Puede que tú no lo sepas, pero actúas como facilitador cuando construyes puentes, cuando descubres los ritmos naturales, cuando liberas energía bloqueada, cuando conectas sueños de las personas con la capacidad de realizar, cuando incluyes radicalmente, cuando tu propósito es incluir, no excluir, cuando puedes hacer integraciones complejas, por ejemplo, entre el arte, la religión, la filosofía, la música y el reggaetón. Lo digo solo por mostrar la diferencia. Cuando eres capaz de conectar aquello que personas piensan que no se puede conectar. Ese impulso de los facilitadores es la esencia. Pero la facilitación nos dice más el proceso, cómo haces algo mejor que al contenido. La facilitación trata sobre el cómo lo haces, mejor que lo que haces. Por eso un facilitador es un experto en procesos. Podríamos decir
que es gente experta en gente y en procesos. ¿Cuál es el dominio de un facilitador? La metodología, no solamente las herramientas. Hay una gran diferencia entre las herramientas y la metodología, ¿sí? Muchas veces los facilitadores nos llenamos de herramientas cuando para poder completar nuestro espacio de intervención necesitamos también tener metodologías, es decir, lógicas de pensamiento. Dentro de la facilitación hay también corrientes, especialidades, ¿sí? La facilitación tiene una especialidad que es la facilitación para el aprendizaje y la gestión del conocimiento. Estos son facilitadores especializados en capacitación. Tiene que ver con la pedagogía, la andragogía, tiene que ver con la didáctica, es decir, tiene que ver con todo lo que es la formación, la educación. Esa es una especialidad de la facilitación. Son facilitadores expertos en aprendizaje y gestión de conocimiento. Podríamos decir que los facilitadores del aprendizaje son los nuevos educadores. Ahora, esa es una especialidad. La otra especialidad de la facilitación es la facilitación de procesos multiactor. Estos ya no tienen que ver solamente con la formación o la educación, sino tienen que ver con procesos de diálogo, transformación de conflictos, diseño de procesos y concertación y diálogo territorial, donde intervienen varios actores para ponerse de acuerdo sobre ciertos temas. Esta es otra especialidad de la facilitación. Tiene que ver con facilitadores que son más bien expertos en el manejo de diálogo, en el manejo de información, consulta, concertación, manejan técnicas de transformación de conflictos y sobre todo tienen competencias políticas para gestionar procesos. Esa es otra especialidad de la facilitación. La tercera es la facilitación del desarrollo personal. Hay facilitadores que están especializados en acompañar el desarrollo personal, ¿sí? Tienen que ver con el coaching, tienen que ver con la terapia, pero la facilitación del desarrollo personal es otro enfoque de acompañamiento a las personas. Tiene que ver con el coaching, tiene que ver con la terapia. Sin embargo, la facilitación del desarrollo personal incorpora otro tipo de herramientas. Y también está la facilitación de la gestión del cambio organizacional. Esa es otra área de la facilitación. Ahí se trata de que las empresas quieren producir mejores resultados y necesitan un facilitador. Las empresas quieren elaborar un plan empresarial y entonces contratan un facilitador para que lo haga. Y las empresas quieren tener una transformación cultural, entonces necesitan de un facilitador para que haga esto. Entonces, son diferentes especialidades de la facilitación. Y cada una de estas necesita de competencias distintas. ¿Sí? Si tú estás en la facilitación del aprendizaje, pues es recomendable que aprendas didáctica, psicoanalogía, presentaciones, etcétera, etcétera, herramientas para el aprendizaje y la gestión de conocimiento. Si eres facilitador de procesos multiactor, te conviene aprender modelos de negociación, te conviene aprender modelos de transformación de conflictos, te conviene aprender modelos de persuasión, te conviene aprender comunicación política, es decir, hay otras áreas. Si eres facilitador del desarrollo personal, te conviene aprender herramientas terapéuticas de diferentes lugares, podrías aprender herramientas lingüísticas, algunas herramientas del coaching. Y si eres facilitador de la gestión de cambio organizacional, tendrías que aprender modelos organizacionales, tendrías que aprender teoría de cambio organizacional, pues, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la facilitación es un campo en estos momentos muy, muy grande y también muy nuevo. Tanto es así
que precisamente por esta razón se necesitan herramientas para empezar a abordar esta nueva emergencia de la necesidad que tiene la sociedad y el tiempo actual de personas hábiles en conectar cosas. Y entonces aquí viene otro detalle. Miren, viene otro detalle. Y es esto. Que así como hay diferentes especialidades, hay diferentes herramientas. Están las herramientas de diálogo, y ahí están listadas todas las herramientas que existen: consorcio de diálogo público, diálogo sostenido, foro de temas nacionales. Pues hay una gran cantidad de herramientas para el diálogo. Planificación, otra gran cantidad de herramientas para hacer planificación. Conflictos, otra gran cantidad. Y abajo están las herramientas generales de la facilitación, que son más bien bloques metodológicos: la telefacilitación, la experiencia, la facilitación comunitaria, la facilitación sistémica, la facilitación integral, la facilitación social, dinámica, gestáltica, la indagación apreciativa, la tecnología de espacio abierto, la indagación compasiva. Hay una gran cantidad de herramientas. Entonces, ¿cómo sería algo para empezar a entender cómo la facilitación puede ayudarnos ahora? Y es verla como una estrategia para gestionar la complejidad y reducir los impactos negativos de la conflictividad, incrementando la conexión y la claridad. O sea, en términos globales, la facilitación es una estrategia para navegar la complejidad, disminuyendo la conflictividad e incrementando la conexión y la claridad. Este es el propósito de la facilitación. Y no tiene solo que ver con dinámicas grupales, sino tiene que ver con una perspectiva evolutiva. Y es por eso que aquí aparece esto, que es la facilitación integral, que es una metametodología. ¿Qué quiere decir metametodología? Que es tan grande que se puede aplicar a todos los tipos de facilitación especializada. La facilitación integral es una metodología porque abarca los aspectos comunes de la facilitación del aprendizaje, de la facilitación de procesos personales, de la facilitación de procesos de diálogo y de la facilitación del desarrollo organizacional. ¿Sí? Entonces, en este sentido, es una metametodología que se puede aplicar a todos los tipos de facilitación. Y este es el sistema de la facilitación simple. Está el facilitador o la facilitadora, está el colectivo, está el proceso y está el objetivo. Este es un sistema simple para entender los elementos que entran en juego al momento de facilitar algo. Lo central en un proceso es el objetivo. En función a ese objetivo, escoges el colectivo. En función a ese objetivo, escoges el proceso metodológico. Y en función a ese objetivo, escoges el facilitador. Sí, este es un elemento clave de la facilitación integral porque gira alrededor del objetivo. Ahora, ¿cómo podemos entender desde un marco más amplio la facilitación? Y es ahí donde tomamos la teoría integral de Ken Wilber para entender que la facilitación ocurre en 4 lugares y ocurre en 4 lugares de una manera diferente en cada lugar. Está el ser y la identidad, el quién, está el qué, que son las capacidades, conductas y acciones, está el por qué, valores, motivaciones y cosmovisiones, y también está el cómo, la plataforma y los aspectos prácticos. ¿Dónde ocurre facilitación? La facilitación ocurre en estos 4 escenarios, es decir, que un facilitador integral entiende
que la facilitación involucra un proceso que involucra la interioridad y la conducta de las personas. En un proceso están los individuos poniendo en juego su subjetividad, pero también sus habilidades. Y segundo, es un sistema donde está ocurriendo la intersubjetividad y los sistemas prácticos colectivos. Es decir, que no solamente está lo individual o no solamente está lo colectivo, sino que están esas dos dimensiones. Y un facilitador que conoce herramientas para poder gestionar estos 4 espacios es un facilitador que puede dinamizar procesos de manera integral. Entonces, la facilitación ahora tiene nuevas herramientas y una de esas nuevas herramientas es el enfoque integral que te permite observar la complejidad de los procesos grupales combinándolos con los procesos individuales. Esta es la brújula de la facilitación integral. Están los cuadrantes, cada uno de los 4 cuadrantes, las líneas de desarrollo, que son los caminos por los que se despliega la facilitación, y están los resultados que al final se buscan en la facilitación integral, la inspiración, el desempeño, la integración y la efectividad. Y este modelo resulta muy útil porque a partir de él puedes empezar a agregar tus herramientas. Te voy a mostrar más o menos cómo lo puedes hacer. Mira, para cada línea de desarrollo puedes tener una lista de herramientas. Y eso te permite a ti tener un cajón muy organizado de herramientas para saber qué herramientas puedes usar para el sentido del yo, para el afecto y la emoción, para lo cognitivo. Es decir, este marco integral es un marco general que nos permite observar la facilitación más allá de solamente la dinámica y la coherencia y la cohesión grupal. La facilitación integral busca que las personas sanen, se abran, despierten, crezcan, florezcan y descubran. Ese es el marco de lo individual. Pero no solo eso, sino que los colectivos cuiden, convivan, celebren, participan, transformen y restauren. Esos son los 12 pétalos de la facilitación de este tiempo, que va un poquito más allá que solamente la dinámica grupal, y por esa razón tiene que ver con el arte y la tecnología de acompañar personas y grupos. Esta es para mí la diapositiva que resume lo que es en estos momentos un nuevo abordaje a la facilitación, para verla no solamente en el sentido de la utilidad que tiene, sino de la importancia que tiene en estos momentos personas y profesionales capaces de conectar la diversidad para poder aprovecharla, para poder utilizarla en términos de la evolución de nuestra especie. Y yo creo que ahí la facilitación tiene mucho, mucho